Son 12 años, 7 meses. ¿Cuál ha sido mi debate aquí con los grupos sociales? Que las iglesias no se pueden inscribir para participar en elecciones. Las constituciones de toda América Latina, según la doctrina Monroe, prohíben a las organizaciones sociales participar si no es a través de partidos políticos, ¿cierto o no? Ustedes pueden tener todas las organizaciones sociales y hay que apoyarlas, hay que fomentarlas, hay que crear el poder popular, pero si quieren acceder al poder, tienen que convertirse en partido político. Entonces, cuando después de la debacle del golpe de Estado que me derroca a mí directamente las fuerzas oligárquicas hondureñas asociadas con los halcones de Washington, yo tengo una excelente relación con todas las organizaciones sociales de Honduras. Bueno, voy a saludar a Autólogo Frente. Salimos después de toda la refriega criminal que hubo contra Honduras, contra el pueblo y contra nosotros. Salimos al exilio 2 años, casi 2 años. Regreso a Honduras después de mucha lucha, lo que dijo Gilberto del Frente Nacional contra el golpe, del Frente Nacional de Resistencia Popular. Entonces empieza un gran debate. Si seguimos en las calles, es lo que decía ahora abogado y ministro Milton Ávila Benítez, se ponía a redactar todo conmigo y con Flores Lanza decretos. Pero es que algunos los han rechazado. Empieza el debate aquí en Honduras, que si seguimos en las calles o nos incorporamos a la construcción de un partido político para disputar el poder a la oligarquía. ¿Y sabe quién era mi mayor detractor? Milton. Mira, este Mel Zelaya dice que viene de los terratenientes de Olancho, queriéndonos meter a la corrupción de la política, a la corrupción de las elecciones, a la corrupción de los partidos políticos. Miren dónde está aquí, por favor. Un aplauso. Entonces, yo he mantenido una tesis que quiero que ustedes se la lleven claras a sus pueblos. Que el sistema que está cooptado por el orden mundial, hay un orden mundial, el orden de la posguerra mundial, este sistema te da unos mínimos márgenes de acción en la sociedad, te da pocos márgenes de maniobra en la sociedad, especialmente al pueblo. ¿Cuál es el margen de maniobra del pueblo en un sistema de democracia liberal, de modelo económico neoliberal? Fíjense, democracia liberal, no es democracia, es democracia liberal. Un modelo económico neoliberal, un nuevo estructura económica para permitir la libre explotación de los pueblos. Ese es el neoliberalismo. Este sistema solo te permite cada 4 años 1 minuto. Te pone una foto de una papeleta para que el pueblo marque una foto de gente que ni conoce, ni sabe cómo llegó esa foto. Y a eso le llaman democracia. Ese es un ejercicio electoral y además es fraudulento. Si ustedes se descuidan, le montan en la par para un fraude. Aquí los fraudes que se hicieron en Honduras en contra de nosotros durante estos 12 años
Quien los apoyó fue la embajada americana. Tan sencillo como eso. En el 2017, para contarles eso, solo un rato, porque ustedes tienen que saber claro qué es lo que estamos. Porque si no, no hay cambio, no hay transformación, no hay revolución, ni nada. Todo lo demás es teoría. Palabras bonitas. Resulta que nos vamos a elecciones con 18.300 urnas. ¿Cuánto dije? 18.300. El Estado, este Estado dictatorial, corrupto y narcotraficante, da su primer, lo que le llaman el primer resultado preliminar a las 1:40 de la mañana. Mire, el primer resultado de una elección se da a las 7:30 de la noche. Entonces nosotros no sabíamos que no teníamos ni un solo representante en el Tribunal de Elecciones. No sabíamos cómo íbamos a salir. Cuando a las 7:30 no dan el resultado y llegan las 8 de la noche y tampoco dan el resultado preliminar de las elecciones y llegan las 8:30 y tampoco dan el resultado y dan las 9 de la mañana y hay un silencio total en el Tribunal de Elecciones, nosotros ya sabíamos que habíamos ganado, sencillamente. Y ellos estaban queriendo recoger supuestamente las zonas, los datos de las zonas donde supuestamente ellos eran fuertes. Entonces estaban esperando que entraran en azul. Ya les dije que son 18.600 300. Entonces empiezan ellos a esperar eso. Y empiezan a llegar las actas de las urnas. Pero nosotros también estábamos conectados a un sistema con un servidor. Y al mismo tiempo que recibían ellos el acta de los pueblos, la recibíamos nosotros. Y cada acta que venía, íbamos subiendo la diferencia a favor nuestro, contra una dictadura. ¿Y cómo se llamaba el partido que organizamos ahí? Alianza contra la dictadura. Así se llamaba. Entonces, a la 1:40, imagínense, nosotros salimos a celebrar a las 10 de la noche. En todo el país, porque ya habíamos ganado, no daban el resultado. 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, a la 1:40 digo, cadena nacional. El Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras dará el resultado preliminar. Era una fiesta total. Y decía Milton allá en su esquema de todos en la lucha en la calle, decía, ganarían las elecciones, pues la va a reconocer la dictadura. A la 1:40, ¿saben cuál fue el informe? Oficial. Dijo, el presidente del Tribunal de Elecciones casi dijo, lamento la información que voy a dar. Dice, en este momento, después del recuento del 54% de las urnas, era mentira, ya tenían casi el 70%, nosotros teníamos las actas también, pero dijo 54%. Del 54% de las urnas, dijo, el partido de oposición con su candidato lleva casi 4 puntos de diferencia arriba. Déjole un aplauso a esas elecciones y a ese pueblo en este momento nos hizo ganar las elecciones. Pero ¿qué pasó? Eso era la 1:40. Nosotros nos dormimos, amanecimos en fiesta, bailando, celebrando, que la dictadura nos reconocía. Era un escenario que no se lo podía imaginar nadie, que esa noche nos iba a reconocer la dictadura con el 54%. Óigame, cuando usted lleva 15, 20%, es irreversible una tendencia, no digamos al 54%, y con 4 puntos tenemos que llegar a 7, 8 puntos esa noche. Entonces a las 7 de la mañana anuncia el Tribunal Supremo de Elección que se ha caído el sistema. Y a las 7 de la mañana, en un programa muy famoso en Honduras, que ustedes lo han de ver todas las mañanas, que viven aquí en Honduras, salieron los personajes diciendo, mire, es que faltan las actas plurales.
Y nosotros teníamos ya el 70% de las actas. Y habían venido las actas rurales y las actas urbanas. Al que entraba al sistema iban subiendo, los jóvenes estaban confiados que iban a ganar. Entonces nunca pensaron que la resistencia hondureña, el pueblo hondureño, en las urnas iba a ir a votar en contra de ellos jamás. Porque los pueblos, como dijo Abraham Lincoln, tú puedes engañar a parte de un pueblo todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el pueblo por todo el tiempo. Los pueblos por ciertas áreas los engañan en forma permanente, si no, las oligarquías reaccionarias, imperialistas y colonialistas no existieran. Contarles sobre esa historia. Como se cayó el sistema, te reportaron que tenían que hacer nuevamente 5.300 urnas de las 18.300. Tenían que volverlas a repetir. Ahí mismo en el tribunal, aquí en Tegucigalpa, ya no hay en los pueblos, porque habían venido con errores ortográficos, errores gramaticales, errores en la semántica, en la construcción, y que iban a repetirla. ¿Y cuál es mi sorpresa? Esa noche, bueno, fue una tarde, me habló el periodista Raúl Valladares y me dice: ¿estás viendo la televisión? Sí. ¿Ya te la robaron? Sí. ¿Sabes quién estaba en la televisión? Pero unos días después de eso, estaba la que en ese momento fungía como embajadora de los Estados Unidos aquí, la coronel Heidi Fulton, coronel del ejército del Comando Sur, al par del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, diciendo: vengo a avalar la construcción de las nuevas 5.000 urnas, actas, que vinieron mal redactadas, pero bueno, y nos robaron las elecciones. Nos quitaron las elecciones, pero la misma OEA se pronunció que repitieran las elecciones, la misma OEA. Y después vino la Unión Europea y dijo: felicito a Honduras por el ejemplo transparente de elecciones democráticas. La Unión Europea hizo un informe. Y el Departamento de Estado hizo otra conferencia de prensa. Felicitamos a Honduras por el transparente ejercicio para las elecciones. Entonces, cuando yo les digo que el debate aquí en Honduras era o elecciones o calle, y que yo convencí a la resistencia, al pueblo especialmente, y me apoyaron, que teníamos que ir a bajar la oligarquía con elecciones, lo convencí. No es que las elecciones son una panacea, no es que la vas a tener fácil en las elecciones. Yo les dije que montan en tus bárbaros frente al mundo fraudes electorales. Ganamos 2013, ganamos 2017 y ahora fuimos otra vez en el 2021. Imagínate resistir 12 años, todo tipo de opresión, asesinatos, cárceles, torturas, exilio, 12 años, 7 meses. Y volvimos a estas elecciones con una diferencia. Que yo no te hizo pedazos, Milton, porque en este tercer periodo logramos, en base a una insurrección legislativa, los diputados de nosotros, ya logramos 30 frente a 128, hicieron una insurrección legislativa. Y los pueblos, nosotros hicimos diferentes manifestaciones en diferentes pueblos de Honduras y dijeron: si no se nos da un representante en el Tribunal de Elecciones, en el Registro Nacional de las Personas y en el Tribunal de Justicia, no hay sesiones en este Congreso Nacional. ¿Te acordás, doctor? Tú estabas en esa lucha. Me acuerdo que todos los eventos, que no los voy a relatar, que se dieron en eso. Entonces, al final, después de casi más de 60 días, nos dieron un representante en el tribunal de 3. Los otros los tenían ahí, uno de 3. Un representante en el registro de 3, los otros los tenían ahí. Un representante en el Tribunal de Justicia de 3, los otros los tenían ahí. Estamos en minoría. Pero con ese representante
en el tribunal, en el registro y en el Tribunal de Justicia, nos fuimos a las elecciones, siguiendo aquella máxima que dice, en las elecciones el importante no es el que vota, sino el que cuenta los votos. De nada te sirve ganar las elecciones si aquí el que cuenta los votos los cuenta a su manera. Fue imposible en estas elecciones. Yo siempre le he dicho a Rick Semucada que haga un libro, nunca lo va a hacer. Lo que debemos hacer es mandarle a un periodista que todos los días le haga una entrevista y que cuente. Porque yo sí viví cada media hora, cada hora, durante un año, todo lo que se hizo para poder conseguir el resultado de Xiomara de más de 14 puntos de diferencia en ese momento que se contaron las urnas. A las 7:45 de la noche de estas últimas elecciones, 7:45, que ella me habló del tribunal, ahora se llama Consejo Electoral, del Consejo, y me dijo, ponga en la radio, vamos a dar el primer resultado preliminar, lo dieron a las 8:15. ¿Sabe cuál fue el primer resultado preliminar ahorita? A las 8:15. Xiomara 54%, el candidato del Imperio 32%. Démosle bastante es el triunfo ya, aunque se pusieran a hacer otras 5,000 antes de no poder. Ahí tenemos una buena relación con Milton y me habló y me dijo, era cierto, es con elecciones que podía bajar. Entonces, este debate me imagino que está en su pueblo, compañeras y compañeros de los movimientos sociales. Un partido sin movimientos sociales no sirve tampoco, eso tenemos que estar claros. El contenido de un partido son los movimientos sociales, pero los partidos tienen que tener la visión de organizarse, de participar y de saber cuál es el procedimiento. ¿Para qué se lucha por el poder? El poder no es como quieren hacerlo ver. Dice, el poder es un lujo, no, el poder es el instrumento de la transformación que tienen los pueblos. Usted en la calle puede conseguir reivindicación, puede conseguir un aumento salarial, puede conseguir que se cree un programa, pero nunca va a cambiar las estructuras que corrompen a la sociedad, ni las estructuras que explotan y que saquean a la sociedad. El poder es para cambiar esas estructuras. Pero nosotros tenemos que estar claros. Miren, por ejemplo, ¿para qué sirve el proceso de democracia liberal y de modelo neoliberal? Para tener gobiernos que no tienen la suficiente capacidad de responder ante las demandas de los pueblos, como lo estamos viendo, no por incapacidad del gobierno necesariamente, sino por que no se puede vencer el enemigo que está afianzado en las estructuras reales del poder. Las democracias liberales son poder formal, pero el poder real lo sigue teniendo el que tiene las finanzas del Estado. No la finanza pública, que sirve para pagar la vía y para hacer un par de puentes en vuelo. El que tiene el sistema financiero del Estado. El poder real lo tiene el que tiene la economía del país. El que maneja el dinero, la propiedad, los bienes y los servicios. Ese es el sector privado. Ese es el sector paralelo al Estado. Y ese es en el caso de la sociedad derecha, es el único que tiene unos resultados beneficiosos para sus sectores, para su clase dominante. Aquí en Honduras, por ejemplo, el Estado, como Estado, tiene una deuda gigantesca. Tiene un pueblo empobrecido, igual que en Guatemala y en otros países.
Tiene los jóvenes emigrando por millares para los Estados Unidos. Y los que se quedan aquí afiliándose a la violencia para poder enfrentar la grave situación que tiene el sistema. O sea, tiene sistemas colapsados. Entonces usted va a luchar por el poder para tener sistemas colapsados. Va a luchar para transformar a la sociedad. Todas las propuestas, absolutamente todas, que ha hecho Xiomara 2022, todo el año pasado, y estos 5 meses de este año, absolutamente todo se ha opuesto la embajada americana. Se ha opuesto la empresa privada. Se ha opuesto la oligarquía nacional. Se ha opuesto los sectores envilecidos por esa oligarquía. Y se ha opuesto gran parte, no todo, pero gran parte del Departamento de Estado de todas las propuestas. Entonces, se vence el dictador, pero quiere que todo siga igual. Se vence la dictadura, pero se mantiene la corrupción. Se vence la dictadura, pero se mantiene lo que dijo la compañera, las concesiones, las transnacionales, los contratos leoninos, los privilegios para una élite que es la única que goza de beneficios de un modelo neoliberal y en una democracia liberal. Entonces ahí está el reto de los movimientos sociales. No solo tomar una decisión de apoyar a un partido político, porque si usted habla con todo respeto con diferentes sectores, le dice no se meta a la política, porque la política, Dios no está con la política. La política es gente pues débil, gente que engaña, gente que miente, le ofrecen una cosa. Precisamente cuando usted no se mete a la política, es cuando dejan que ellos gobiernen. Participa y no politiza la sociedad, es cuando gobierna el poder hegemónico que explota y destruye a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, a nuestra gente y a nuestros jóvenes. Por eso es importante entonces definir que el poder político se gana en una combinación de protesta, de calle, pero una combinación político-electoral. Nosotros tenemos que luchar por la profundización de un sistema democrático, aunque este sistema, dije, democracia liberal no funciona. Lo hemos visto, cómo está Perú, cómo está Ecuador, cómo están los problemas que hay en diferentes países de América Latina, para no mencionárselos todos. Miren los costos inflacionarios que tiene, por ejemplo, a pesar del esfuerzo de Alberto Fernández, oprimido por el Fondo Monetario Internacional Argentina. ¿Cómo están los pueblos de América Latina? Ahí es donde viene entonces la misión que nosotros tenemos como miembros de esta sociedad del siglo XXI, cumplir y hacer que se cumpla, sin ningún ambaje, sin ningún temor, organizarnos, movilizarnos, luchar hasta obtener la victoria. Eso es lo que hizo el pueblo hondureño. El pueblo hondureño debe ser un ejemplo de estudio, digno de estudio, la resistencia hondureña. 12 años, 7 meses, sin dar un segundo de tregua. ¡Bueno! Me dejaron tío. En el pueblo donde yo nací, que es una zona, provincia, frontera con Nicaragua, ahí dicen a los hombres no les golpean, les matan. Si usted va a golpear a un hombre, lo va a esperar a la vuelta de la esquina y apriétala. Entonces, ¿para qué me dejaron vivo? Cada segundo de esos 12 años, 7 meses, han sabido lo que es una protesta permanente, masiva, valiente, soberana, sin el amor al pueblo, el amor a la gente que sufre con la sociedad. ¿Quién es la gente que más sufre con la sociedad? No es los que lloran en esas telenovelas. La gente que más sufre en la sociedad es la gente que nace en esos barrios marginales, en esas áreas rurales empobrecidas, del rural disperso. Esos tienen el mismo derecho que todos los seres humanos. Esa es nuestra misión que cumplir. Tomar el ejemplo de un pueblo que es realmente el actor
de la historia. Y tomar el ejemplo de aquella frase que decía Séneca, ¿recuerdan del senador romano que le reclamaba a Catilina, que era el emperador: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia y vas a seguir queriéndonos engañar cuando ya sabemos la verdad? Tienen que postrarse las grandes élites a favor de la grande mayoría del pueblo. Es la democracia la que queremos y es la democracia la que vamos a defender, y es la unidad de los pueblos la que nos va a derrotar siempre. Enemigos de la libertad, enemigos de la democracia. Nuestro patrimonio está en la conciencia de nuestra sociedad. Hoy tenemos una mujer líder en Latinoamérica. El que quiera saber lo que le pasa a mí, ponga a su mujer de presidente. Para que miren. Xiomara ha abierto a la solidaridad del mundo nuestro país. Yo abrí relaciones muy honestas, sinceras, con un líder, comandante de la Revolución Latinoamericana, Hugo Chávez Frías. Honduras se fue para Venezuela y trajimos petróleo. ¿Saben lo que decían aquí los poderosos? Que el petróleo, decía, era comunista. Entonces, nosotros trajimos petróleo con Chávez. Y le digo: bueno, aquí piensa que el petróleo es comunista, entonces no le echen gasolina a su carro. Yo busqué apoyo con Lula da Silva, con Cristina, con Lugo, con Correa, con Daniel aquí en Nicaragua. En ese momento ganó el Farabundo Martí en El Salvador. Creamos una generación que fue la década ganada del principio del siglo XXI. Toda una generación de cambios y de transformación en Latinoamérica. Yo fui el primer presidente derrocado por conspiraciones internas y externas, precisamente porque había traído petróleo y había abierto relaciones directamente con Hugo Chávez Frías. Bueno, amanecí en ropa de dormir en Costa Rica. Bueno, imagínate, yo abrí relaciones con Venezuela y amanecí en Costa Rica. Ay, Xiomara, que se fue hasta China. Hay que cuidar a Humberto, Milton, ahora que sos electoral. Realmente le hago bromas todos los días. Milton es un auténtico líder de la sociedad hondureña, hay que defenderlo y hay que apoyarlo. Poca gente se atreve a decir la verdad aquí en Honduras. Tienen miedo de poner eso. A Milton, un puntito de rojo que ponen los francotiradores en la frente no le falta. Todos los días cuando sale siempre queda bien. Y es que aquí en esta presidencial es un obvio que hay como 20 edificios de Entonces yo les digo: Xiomara, en estos años, 6 meses, ha hecho más de lo que nosotros podíamos haber imaginado que ha hecho una mujer con esa valentía. Reformas estructurales presentadas y alcanzadas en base a un esfuerzo titánico, boicoteado por la oligarquía, boicoteado por los sectores conservadores del país y hasta por Washington. Sin embargo, hay fuerza en el pueblo. Hay un proceso en marcha. Hay un proceso de cambio trascendental. Ustedes hoy estuvieron con Marlon, con la Ley de Justicia Tributaria. Tuvieron también oportunidad de ver todos los cambios que se están haciendo y proponiendo a la sociedad hondureña. Nosotros ganamos la presidencia nacional, pero no ganamos el Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo ganó Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Él tiene más votos ahí que cualquier gobernante del mundo.
Para poder integrar la Corte Suprema de Justicia tuvimos que ceder 9 magistrados de 15, o sea, con nosotros, de cada uno para poder formar el gobierno. Y lo mismo otros poderes del Estado. Entonces la lucha es fuerte, la lucha es dura, la lucha es permanente, pero la lucha de Xiomara es valiente. Es una mujer que no se rinde, que no se doblega y que tiene una dignidad más alta que la montaña del Everest en el Himalaya, más alta que todas las montañas de Honduras. Una mujer que nos ha demostrado en este año y 5 meses que con coraje, con valentía, con decisión, con pantalones de mujer, se puede gobernar Latinoamérica y se puede salir adelante como Honduras lo va a hacer y lo van construyendo paso a paso, día a día. Démosle un aplauso. Ese es el mensaje, compañeros, que quiero que los movimientos sociales me capten. Porque si hay algo que tenemos nosotros que construir, es poder popular. Pero el poder popular tenemos que ligarlo con la política, con los políticos. Y los políticos hay que darles una dosis del sentido de rebeldía que tienen nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos ancestrales. Esa es la forma en que se puede construir las naciones, luchando. Los pueblos, como dije, son los protagonistas de la historia, pero los pueblos necesitan dirigentes honestos, necesitan dirigentes comprometidos con sus principios y su naturaleza humana, que puedan resolver las contradicciones de la sociedad, que puedan ceder ante el gran reto que tiene el ser humano de renunciar a sí mismo para tender una mano a los demás. Renunciar al egoísmo, a la codicia, renunciar a la ambición desmedida que la traemos en la sangre de los seres humanos para convertirse en un ser colectivo, no en un ser individual. Los derechos de la gente, los derechos de los pueblos, valen más que mis derechos. Y cuando yo tengo que sacrificar mis derechos porque la sociedad salga adelante, eso construye conciencia y construye patria. Ahí están los grandes líderes de la sociedad latinoamericana que nos han enseñado eso. Los que mueren por la patria no se les llama muertos. Dale de mártires. ¡Viva libertad! ¡Viva los movimientos sociales de América Latina! ¡Viva! ¡Viva Morazán! ¡Viva! ¡Chávez! ¡Sandino! ¡Martín! ¡Sucre! ¡Adelante, compañeros! La victoria es para los pueblos que no descansan y que luchan hasta alcanzarla. ¡Viva Xiomara! ¡Viva! ¡Viva el Frente Revolucionario Popular en Honduras! ¡Viva el Partido Libertario de Votación Libre! ¡Viva las mujeres hondureñas!